8 de abril de 2026, estamos en el quinto año y en el día 44 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos lo siguiente: los movimientos del lado ruso, específicamente la concentración de tropas en un tramo bastante importante del frente. Pero también veremos ataques de ambos lados y sobre todo un posible nuevo récord que un Leopard 2 alemán podría haber batido en Ucrania. Pero eso lo veremos hasta el final del informe. En la noche del 5 al 6 de abril, el ferry ferroviario Slaviansk fue alcanzado por un ataque con drones ucranianos en el estrecho de Kerch. Así lo informa la inteligencia ucraniana. Según estos datos, se trata del último ferry ferroviario actualmente operativo en esta conexión con Crimea. Según esto, el barco resultó tan dañado que por el momento no puede ser utilizado. Estos ferries juegan actualmente un papel especial, porque no solo transportan personal o mercancías ligeras, sino también equipo pesado. Para la logística ferroviaria, así como, por ejemplo, vagones cisterna que contienen petróleo o combustible para los tanques y vehículos del ejército ruso. Precisamente en relación con el puente de Crimea, sirven como una ruta de suministro adicional o alternativa, en caso de que éste sea dañado o quede fuera de servicio. Si se pierde una capacidad así, eso no significa inmediatamente una interrupción total del suministro, pero la flexibilidad disminuye considerablemente. Los transportes tienen que ser desviados, alargados u organizados de otra manera, y precisamente estos desvíos y retrasos adicionales son los que con el tiempo se van acumulando. Soldados de la Quinta Ucraniana. Soldados de la Quinta Brigada Mecanizada Pesada muestran un Leopard 1A5DK que ha sido adaptado claramente más allá del estándar original. El vehículo fue equipado con una cantidad relativamente grande de blindaje reactivo adicional del tipo Contact 1. A esto se suma el clásico blindaje de jaula, que está diseñado principalmente para proteger contra drones y ataques improvisados. Todo esto se complementa con otra modificación antidrones, que es una clara señal de en qué se centra el campo de batalla actual. Ahí copiaron la de los rusos. En este momento no recuerdo la palabra rusa para eso, pero es lo que más se parece a la palabra diente de león. Porque así es como los rusos llaman a su defensa antidrones activa, como podemos ver aquí en la versión ucraniana, y la verdad es que no está nada mal. Lo especialmente interesante es la integración de cámaras externas. Con esto la visibilidad panorámica para la tripulación mejora considerablemente, lo cual es crucial especialmente en un entorno donde las amenazas aparentemente provienen de muy cerca y desde el aire. Aquí se puede ver claramente cómo se están adaptando las plataformas más antiguas para poder seguir siendo relevantes en el panorama de combate actual. No se trata tanto de modernizar el tanque, sino de adaptarlo específicamente a las amenazas actuales, y esas amenazas ahora provienen principalmente desde arriba. Como ya lo he hecho varias veces este año, una vez más les recuerdo los fundamentos del infante. Recuerden siempre, en caso de que alguna vez tengan la oportunidad de estar en una situación así, nunca se paren en grandes grupos en el campo. Todo enemigo se alegra como un niño pequeño si solo necesita un solo dron, granada o explosivo para causar el máximo daño a todos los soldados que estén parados juntos. Pero los rusos no aprenden, por eso puedo mostrar otra vez un video así. Eso en este caso es bueno para los ucranianos, pero también es una lástima por los soldados rusos que no pudieron recibir una formación básica adecuada. Independientemente de la nación y el ejército, realmente cualquiera la pasa mal si no le enseñan lo básico, pero igual lo mandan al frente. O bueno, también puede ser culpa de uno mismo. No puede poner en práctica esos fundamentos o no quiere. Y entonces pasa exactamente eso. Con esas palabras vamos a ver la ofensiva rusa. Porque la ofensiva rusa otra vez no avanza, ya que los ucranianos también tienen su propia ofensiva en marcha. Bueno, ese no es el motivo principal por el que no avanzan, pero definitivamente influye. Entonces, las fuerzas rusas tienen que replantear sus planes en algunas zonas. ¿Por qué es así? Bueno, tienen que encontrar el equilibrio correcto. Y ese equilibrio está en cuántas subunidades necesito para lograr avances territoriales y cuántas debo dejar para que los ucranianos no puedan lograr avances en los sectores vecinos del frente. Pero la situación es que en este punto apenas pueden avanzar más, porque aquí los rusos siguen atacando hacia el oeste. Aquí al lado vemos las flechas de ataque, de hecho ayer también hablamos de esto en el informe de situación. En esta dirección sobre todo los rusos siguen avanzando, es decir, hacia el oeste. Claro que hay algunos ataques, como a la altura de la localidad de Svitkovel. Eso está aquí, cerca de la colina 153. Ellos también intentan avanzar por aquí, pero esa es realmente solo la menor parte de los ataques. Creo que el 97% ocurre más bien en esta zona, y el objetivo es avanzar más hacia el oeste. Y cuando los rusos atacan aquí, los ucranianos intentan alcanzar un objetivo similar unos kilómetros más al norte. Ellos atacan aquí hacia el sur e intentan alcanzar esta línea. Supongamos que logran este objetivo. Supongamos que los ucranianos alcanzan este objetivo.
Entonces, lo que pasará es que realmente van a afectar fuertemente el suministro ruso, ya que este pasa principalmente por esta carretera de aquí. Y también por la carretera que está aquí abajo, pero eso significa que una de las dos rutas de suministro estaría en peligro de todas formas. Y las unidades que se encuentran aquí también estarán en peligro, ya que por este ataque de flanco aquí, estarán cada vez más bajo presión. En Pokrovsk, los rusos tampoco están avanzando realmente, ya que los ucranianos pueden mantener y vigilar bastante bien el área circundante a través de su línea de distribución en la Nachbarplatz. Por lo tanto, en Pokrovsk es aún más difícil provocar un cambio que aquí. Por esa razón, los rusos formaron la recién creada 55, la División de Infantería de Marina, así como el 68º Cuerpo, fueron trasladados a la zona de Ujak-Pole para apoyar los esfuerzos ofensivos, por cierto, la 55. La división fue recién fundada, pero a partir de unidades antiguas, es decir, más bien fue reorganizada, principalmente a partir de la legendaria 155ª Brigada de Infantería de Marinas. Eso significa que no fue creada desde cero junto a las unidades existentes y equipada con soldados y equipo, sino más bien que hubo una reorganización dentro de las Fuerzas Armadas. Por cierto, esto no tiene que ver directamente con Ucrania, pero sí está relacionado de manera indirecta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente está a punto de mantener conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre una posible salida de Estados Unidos de la OTAN. Según fuentes de la Casa Blanca, actualmente se está evaluando internamente al menos una medida de este tipo. El tema no está descartado, sino que es objeto de discusiones en curso al más alto nivel. El simple hecho de que se esté hablando de esto ya tiene su propio peso. Estados Unidos es la columna vertebral militar central de la OTAN, tanto en la disuasión como en el liderazgo operativo, y también es uno de los países que poseen armas nucleares. Una retirada cambiaría fundamentalmente toda la estructura de la alianza, no solo militarmente, sino sobre todo políticamente. Otros países ahora pueden ver una oportunidad en esta desestabilización y sacar provecho de ella. Para Europa, eso significaría asumir mucha más responsabilidad por sí misma, no solo políticamente, sino sobre todo militarmente, lo cual, en mi opinión, a Europa sin duda le hace mucha falta. Lamentablemente veo que la Europa actual no es capaz de alcanzar estos objetivos ni de adquirir las competencias en los próximos años. Y precisamente los próximos años, en realidad eso no es cierto. En realidad se trata más de los últimos años de lo que estamos hablando, y no solo de los próximos años. Porque Europa vuelve a quedarse atrás y de repente tendrá que asumir mucha responsabilidad y capacidad, lo cual será casi imposible, ya que seguimos debatiendo y discutiendo demasiado en lugar de actuar realmente. Eso también lo vemos con la cuestión de Hungría. ¿Cuánto tiempo lleva así este tema? ¿Cuánto tiempo más seguirá Hungría manteniendo la presión a costa de otros países europeos y bloqueando muchas decisiones importantes sin que el resto pueda hacer algo al respecto? ¿Y qué se ha hecho realmente hasta ahora al respecto? Casi nada, salvo que se habló de ello una vez de forma negativa, e incluso si lográramos hacerlo, la relación de fuerzas dentro de la alianza se desplazaría de manera significativa, aunque solo fuera temporalmente. Si realmente se llega a dar un paso así, está por verse, pero el simple hecho de que se discuta muestra lo mucho que la situación de seguridad está cambiando actualmente. Hablando de Hungría, en el ámbito político, actualmente llama la atención una acusación relacionada con una posible influencia en las elecciones, esta vez con respecto a Hungría. El trasfondo es una comparación que está circulando actualmente. En el año 2024, políticos estadounidenses, entre ellos J.D. Vance, acusaron a Ucrania de intervenir indirectamente en la campaña electoral estadounidense. El detonante en ese entonces fue, entre otras cosas, una visita de Zelensky a una fábrica de armamento en el políticamente sensible estado de Pensilvania. En este contexto, también se escucharon críticas hacia la embajadora ucraniana. Ahora se hace referencia a un desarrollo reciente. Poco antes de las elecciones en Hungría, J.D. Vance viajó a Budapest y apareció públicamente junto a Viktor Orbán. En esa ocasión expresó su apoyo al gobierno húngaro y, al mismo tiempo, retomó acusaciones de que actores ucranianos podrían intentar influir en las elecciones húngaras. La comparación de estos dos resultados ahora se presenta como una contradicción, así como ahora sucede a menudo en el gobierno MAGA, donde antes se consideraban problemáticas las señales políticas externas provenientes de Ucrania. Una aparición comparable de un político estadounidense en el contexto europeo se evalúa de manera diferente. Independientemente de la evaluación, el proceso muestra sobre todo una cosa: la cuestión de la influencia política más allá de las fronteras nacionales ya es parte de los actuales conflictos geopolíticos y cada vez más se convierte en un instrumento de comunicación política. Por cierto, la imagen de los dos me recuerda mucho a este meme de The Office. Un informe sobre el combate militar actualmente está llamando la atención en círculos militares especializados. Según esto, un Leopard 2A6 ucraniano habría destruido un T-70 y dos B-3 ruso
a una distancia de aproximadamente 5.5 kilómetros. Si esto se confirma, sería un nuevo récord en el combate entre tanques. El valor conocido hasta ahora proviene de 1991, cuando un Challenger 1 británico eliminó un objetivo a aproximadamente 5.1 kilómetros de distancia durante la Guerra del Golfo. El valor reportado ahora estaría aún por encima, específicamente por 0.4 kilómetros, pero hay que dejar muy claro que todo esto aún no está confirmado. No hay material fotográfico ni evidencia técnica. Hasta ahora, es solo un reporte, nada más. Al mismo tiempo, entre los expertos se considera fundamentalmente plausible, y es ahí donde se pone interesante. Los sistemas modernos como el Leopard 2A6 cuentan con tecnología de control de tiro muy precisa, telémetro láser y munición de alto rendimiento, pero eso por sí solo no es suficiente para esas distancias. El punto decisivo es la llamada cadena de ataque. En Ucrania, eso significa los drones identifican los objetivos, proporcionan coordenadas exactas, corrigen en tiempo real y solo entonces se realiza el disparo real. Así que el tanque es solo la fuerza ejecutora y una parte de un sistema interconectado o de un proceso bien coordinado. Precisamente por eso estos alcances extremos pueden volverse relevantes, ya que el tanque por sí solo posiblemente ni siquiera podría detectarlos. Sin la interconexión, en una guerra como esta prácticamente no serían tan utilizables. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algo Crew. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke. Soy Dietrich Kistler de la Demo Mairhofer. Suscríbanse, den like, comenten y hasta el próximo informe de situación.